Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y ahora de viva voz saludo a la diputada federal de Morena, Dolores Padierna, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, para que la cosa se apareje y tenga usted los puntos de vista diversos. Buenos días, diputada. Buenos días, don Ricardo, ¿cómo está? Bien, Muchísimas gracias. gracias. Le planteo pregunta idéntica a la que le hice a la diputada de Movimiento Ciudadano, Marta Tagle. Diputada Padierna, ¿por qué en estos momentos en donde el tema de salud es tan sensible y lo estamos padeciendo en muy diversos frentes, ustedes deciden como mayoría de Morena terminar con el fondo de salud, conocido también como de gastos catastróficos? ¿Por qué desaparecer este fondo en estos momentos? 33 mil millones de pesos que se irán a la tesorería de la Federación, al gobierno central. Ricardo, eso es absolutamente falso. Todo el día, todas estas horas tremendas, la oposición no se ha cansado de mentir en forma reiterada. Es simplemente una estrategia electorera, falsaria, mediática, con fines políticos, pero creo que la opinión pública, empezando por tus radioescuchas, tienen derecho a la verdad, a que se les hable con verdad, no con los intereses partidistas y además con métodos. De verdad, yo fui oposición 40 años y no nos atrevimos a mentir de esa manera. Cuando uno hace una afirmación la tiene que demostrar. El fondo de ninguna manera desaparece. El fondo en la Ley de Salud está escrito en el artículo 77 bis 17. A ese artículo no se le movió ni una coma ni un punto. Ahí dice claramente que el fondo anualmente va a requerir un 8% de los recursos para gastos catastróficos, un 2% para la infraestructura de los estados, infraestructura sanitaria, el 1% para la distribución de medicinas. No se le movió absolutamente nada. Es falso que haya desaparecido el fondo. La iniciativa que nosotros, el dictamen entonces, que ¿en qué consistió este movimiento? Nosotros agregamos, no quitamos, agregamos un párrafo. Este párrafo tiene dos conceptos que son los que no explican, tergiversan, manipulan las derechas, porque las derechas sí han leído bien esto. Una son el concepto de reservas y otro es el concepto de remanentes. Las reservas se establecen en nuestra propuesta, que finalmente se aprobó, que los recursos acumulados en el fondo seguirán garantizando la atención a gastos catastróficos y serán del doble de lo que se entregó al fondo en 2020. Es decir, el doble, es mucho más de lo que se ha gastado históricamente en la última década, que fue la que estudiamos. Y segundo concepto, que en los remanentes... Perdón, diputada, la interrupción. Respecto al primer concepto, ¿se establece el mecanismo en que ahora serán distribuidos estos recursos? Sí, también. Nada más que déjame explicar el otro concepto. Me parece muy bien, perdón. Ajá. Las reservas serán 2 veces las entregadas en 2020, o sea, el doble, que alcanza para más de lo que históricamente se ha necesitado para esos rubros. Y después de ahí queda un remanente. Este remanente lo dice claramente la ley ahora, pasó al Senado, será para destinarse a acciones de salud a través de, y ahí están los dos procedimientos, el reintegro de los recursos a la tesorería o mediante el propio fondo. Y aquí tampoco explican las derechas qué significa esto. Un dinero público no puede quedar volando. No puedo decir se pasa de aquí para allá. La ley no distribuye presupuesto. La ley de salud establece las reglas de salud. Es el presupuesto de egresos de la Federación quien
aplica los recursos. Y si salen de un fondo, que es un fideicomiso, salen de aquí una parte, solo los remanentes, una vez que ya se reservó todo el presupuesto que se necesita para gasto catastrófico, lo que sobre, entonces se manda a la tesorería, pero para gastos de salud, y lo dice claramente la iniciativa. Primero se etiqueta a salud y luego se dice a través de la tesorería o mediante el propio fondo. ¿Por qué puede ser para el propio fondo? Pongamos la hipótesis de que no se lograra un día el doble de los recursos del 2020, entonces no lo puedes pasar a la tesorería y se quedará acumulado en el fondo, o que necesites o que quieras aumentar la cantidad de 8% a 10 o de 2 a 3, lo que sea, entonces se usa en el propio fondo de gastos catastróficos. Pero cuando se dice los recursos se reintegran a la tesorería, no es para gasto corriente, falso, no es para gasto general, falso, no es para programas sociales, falso, es para gastos de salud, es para fortalecer al Instituto de Salud para el Bienestar, como lo ordena el cuarto constitucional, que también se votó por unanimidad, bueno, menos el PAN, y lo aprobó el constituyente permanente, todos los estados de la República, etcétera. Entonces, aquí se va para gasto de salud. Están haciendo un Instituto de Salud para el Bienestar que requiere de presupuesto. Se le mandaron 40,000 millones, pero no es suficiente. Cada año le vamos a estar mandando al INSABI dinero para que sea pronto un gran instituto, tan grande como el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque la salud ahora es uno de los ejes vitales de este gobierno. Y termino diciendo, lo que hace esta ley aprobada ayer es regular la excesiva acumulación de los recursos en un fondo que no se utilizaba para la salud. Es decir, que limita la utilización de dinero de salud que esté guardado, que no se destina ni a gastos catastróficos ni a nada. Estaba guardado en un fideicomiso y estamos en plena pandemia. No es el mayor gasto catastrófico que pudiéramos usar ahora. ¿Por qué no lo usamos ahora? ¿Para qué lo quieren guardado? ¿Y cuánto estaba guardado? 100,000 millones, para hablar en números redondos. De esos 100,000 millones, se tuvieron egresos de 20,000, y es lo que la disponibilidad que tenemos ahora, y hay excedentes. Se queda la mitad para el fondo y la mitad para irse a los gastos de salud, al INSABI. Entonces es falso que ellos digan que antes se usaba este fondo. No se usaba, se acumulaban recursos porque los fideicomisos son opacos y se iban a otras fuentes. Y te puedo decir las fuentes porque hicimos la auditoría, hicimos toda la investigación del fondo catastrófico. Pero como somos una voz y ellos son muchísimas voces, porque se suben a la tribuna, como ayer se subieron como 100 y nosotros 3, porque así lo establece el reglamento, entonces pareciera que ellos dicen la verdad. Ellos no han usado este fondo para la salud y ahora sí se va a usar para la salud. Y no se usaba antes en salud. Cuando salían recursos de este fondo, iban a pagar a los estados y se destinaba a otros fines. Ahora se hace muy transparente y se van a limitar y además se deja en el fondo el doble de lo que estaba. Pero ¿para cuánto alcanza este dinero? Para el triple de lo que en promedio se usó durante los últimos 10 años. Y los remanentes seguirán usándose en salud. Sean reservas o sean remanentes, todo va a salud. Falso que se destine a otro punto.
Dolores Padierna, vicepresidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, gracias por estar con nosotros esta mañana. Diputada, ya sabes que este espacio ha estado y seguirá estando abierto, ¿eh? Muchísimas gracias, Ricardo. Buen día. Buen día. Buen día. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.